Muy buenos días, mi nombre es Viviana Garzón Ramírez, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en el CEAD Duitama. A continuación presento el informe de las prácticas inclusivas realizadas en el aula a partir del Índice para la Inclusión. Acá les quiero mostrar un pequeño clip del desarrollo de la práctica que se titula Creando cuentos con un enfoque artístico y cultural como herramienta de educación inclusiva que permite la exploración y el acercamiento a la lectura y a los contenidos literarios y al mismo tiempo permite la creación artística como base para el desarrollo del pensamiento creativo, de la imaginación, de la percepción y sobre todo de la expresión, que son ámbitos humanos importantes e integrales y que deben ser ejes transversales, así como la educación infantil inclusiva. Bueno, ¿qué entendemos por educación infantil inclusiva? Que es una participación conjunta no solo de los profesionales y los docentes, sino que implica también a los niños, claramente. Digamos que esta participación implica jugar, aprender y trabajar por medio de la generación de espacios colaborativos de intercambio de saberes, conocimientos y demás. Implica una libre expresión y naturalidad del ser humano, en donde la diversidad está aceptada, en donde la diferencia hace parte de la construcción de comunidad, de la construcción de identidad, en donde los niños se sientan libres también y respetados y su opinión sea escuchada y sobre todo valorada. La inclusión va más allá de los términos antiguos que hablan y que lo determinan como necesidades educativas especiales. Digamos que el índice nos enseña que debemos evitar esos términos y más bien hablar desde una visión más abierta y precisamente inclusiva, que reduzca todas las formas de discriminación y de exclusión. La pedagogía inclusiva o pedagogía para la inclusión pues implica el desarrollo de nuevas formas, herramientas y estrategias pedagógicas para utilizar en el aula que propongan también una actualización en el currículo académico, que traiga al aula nuevas formas de entender que la pedagogía inclusiva es un eje transversal y es un eje muy importante hoy en día, pues en nuestra sociedad y sobre todo en las escuelas que tienen un contexto vulnerable en nuestro país y que en su mayoría no están utilizando y no tienen en cuenta la inclusión. Acá podemos encontrar algunos términos como el reconocimiento profundo de las diferencias, así como de las semejanzas entre todos los niños. Una valoración y una visión de que todos somos iguales, tanto alumnos como docentes, y que los niños empiecen a generar nuevas formas también de convivir, si es que en sus casas y en sus contextos no lo ven o no lo aprenden, pues el colegio es definitivamente quien debe adaptar estas nuevas formas de pedagogía y de enseñanza, de que todos somos iguales y debemos respetarnos. Reconocer que los niños difieren entre sí no significa que todos deban llevar a cabo las mismas tareas, sino entender las distintas formas en que pueden responder a experiencias compartidas. Esto quiere decir que
todos los niños tienen capacidades y habilidades diferentes y merecen ser escuchados y ser vistos y ser reconocidos desde esa diferencia. Y reconocidos implica que el profesor tenga en cuenta esas habilidades y esas capacidades o esos talentos innatos que el niño ya tiene en sí y trabajar a partir de eso, así como también de sus necesidades. Las didácticas para la inclusión, yo propuse el desarrollo de las prácticas artísticas, como pudieron ver, digamos, de la lectura y de la creación literaria, pues hacen parte del campo del arte, porque el arte es una herramienta de creación, de expresión y de desarrollo del pensamiento creativo en los niños. Y el arte es una herramienta para la inclusión porque precisamente abarca desde el desarrollo interno del ser, desde sus maneras de encontrarse y de poder expresarse por medio de la creación. El arte no solamente es pintar, música, bailar o hacer música, sino también descubrir nuevas formas de expresión y llevarlo a la práctica, materializar esas ideas. Digamos que genera algo interno que es importante para el desarrollo de todas las habilidades, para la expresión de todos los sentimientos. Voy a anotar aquí la frase que nos menciona María Caso, que dice que el arte no se enseña, se aprende, y el papel del docente consiste en estimular esa expresividad. Bueno, la importancia de la pedagogía y las didácticas para la inclusión pues son claras y evidentes. No solo aumenta la participación de los niños, sino que permite reestructurar y actualizar el currículo, generar nuevas formas, nuevas políticas y prácticas que resignifiquen la niñez en un mundo pensado para adultos, valorar por igual a todos los niños, considerar las diferencias como algo natural y claramente reconocer y proteger los derechos humanos y los derechos de los niños y de los jóvenes. El papel del maestro en la educación infantil lo propuse a partir de algo llamado liderazgo consciente, porque considero que el maestro que abarque la educación inclusiva tiene que ser un líder y debe ser llamado líder, porque el líder es el que apoya, el que ayuda, el que transforma, pero al mismo tiempo también él debe generar autotransformación. Es un proceso continuo de cambio, de superación, de ayuda, y por eso se llama consciente, porque al ser consciente implica que ambas partes estén en ese proceso de superación de los retos y cerrar las brechas entre las necesidades y los propósitos que se tienen. Claramente el liderazgo consciente implica que los docentes pues sean conscientes de su labor y realicen sus prácticas y sus acciones planeadas. Las planeaciones son muy importantes porque son el rumbo y son en realidad todo lo que permite no solo diagnosticar, sino realizar y prever realmente si el proceso que tú estás haciendo como docente se está realizando o no, y también analizar el proceso de los estudiantes y nutrir de nuevas herramientas el aula y las técnicas que vas a utilizar. Bueno, la institución en donde realizamos las experiencias se llama Normal Superior Santiago de Tunja. Es una institución pública,
a la que asisten más de 500 niños y niñas de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Tunja. Pues al ser un espacio que acoge tanta población infantil, el estudio fue pues pertinente para observar, analizar y realmente generar un pequeño diagnóstico frente a la importancia de las prácticas inclusivas cuando son carentes, cuando se ve la necesidad, cuando se determinan las barreras y cuando realmente es importante como futuros docentes empezar a repensarnos la educación y sobre todo las herramientas que vamos a utilizar y la importancia de la educación inclusiva, claramente. Bueno, los resultados de la experiencia de la aplicación son los siguientes. Como ya lo dije anteriormente, pues se evidenciaron ciertas barreras, como por ejemplo que los docentes pues no planifican sus actividades, no tienen en cuenta pues las motivaciones de los niños. Digamos, ellos mismos afirman que las actividades nunca son pues variadas para diferentes niños o diferentes necesidades, sino que todas son para los mismos niños y ni siquiera tienen en cuenta las edades. De igual forma, pues se evidencia que cuando las actividades son pensadas desde los intereses de los niños y desde sus necesidades, pues se genera realmente una motivación, que es lo que hoy en día los niños necesitan. Motivación para aprender, motivación para estar en el colegio y realmente generar experiencias de aprendizaje. Se propone un diseño de estrategia que fuera a partir de la realización de un diagnóstico. Este diagnóstico fue realizado con los niños. Digamos que en el diagnóstico hizo falta la participación de los docentes, pero igual fue importante como por determinar e identificar la visión que tienen también los niños de su comunidad. Entonces lo hicimos a través de una lectura de realidades, en donde simplemente los niños van participando y van diciendo qué entienden ellos por su comunidad educativa, qué observan ellos de su comunidad, qué tiene su comunidad, qué problemáticas ellos pueden ver. Entonces, pues fue un ejercicio bien interesante para determinar las necesidades, motivaciones y aspectos existentes de la comunidad. Después de esto, se realiza un ejercicio de expresión artística, un proceso de exploración y creación de productos artísticos. Ya lo mencioné anteriormente, desde el arte como herramienta de inclusión, como herramienta de desarrollo del pensamiento creativo y de la expresividad del ser, base para el desarrollo integral y para la transformación social. Los niños pues pudieron explorar nuevas formas de expresión, algunos dibujaron, algunos leyeron, algunos también pintaron. Se les prestó libros a todos de forma libre, digamos, autónoma. Muchos mencionaron que era la primera vez que les prestaban libros de la biblioteca, y luego preguntamos a los docentes pues por qué los niños decían eso, y los docentes dijeron que nunca les prestaban libros porque ellos los dañaban. Entonces, cosas como estas pues evidencian que las instituciones todavía no tienen claro qué es la inclusión y pues la importancia de las prácticas que generen autonomía y que generen realmente un proceso de cambio y un proceso de expresión libre en los niños y niñas.
Bueno, los resultados de la estrategia implementada, pues evidentemente fueron la generación de prácticas nuevas en la escuela, de un aprendizaje por medio de prácticas de expresión artística colaborativa, la generación de un nuevo espacio que anteriormente no había sido realizado, como por ejemplo los espacios de lectura libre y de creación artística. mm, y de creación artística, la gestión y la propuesta final que fue como la generación de proyectos a futuro encaminados a la realización o creación de grupos y nuevos espacios, proyectos artístico-culturales. Esta propuesta pues fue planteada para los docentes y pues para ellos fue bastante importante e interesante. Bueno, precisamente las proyecciones pues fueron estas propuestas de gestión y formulación de proyectos a futuro. Digamos que es importante que todas las actividades artísticas o prácticas pues estén encaminadas a un proyecto como tal, un proyecto que genere nuevas formas de ver y de entender la educación inclusiva y de igual forma genere pues solución o respuestas a, a alguna necesidad o carencia que se esté viviendo en la comunidad. De igual manera, se propone pues la realización de las exposiciones, que son como el detonante como de todas las prácticas artísticas. Es importante como el espacio de exposición, de socialización, de participación, es donde va a permitir el intercambio y la interacción y pues la participación de todos los niños productores de las piezas. Los aprendizajes que tuve a lo largo del desarrollo de estas prácticas, pues considero que es importante seguir generando experiencias significativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las prácticas es donde uno se da cuenta realmente de las barreras que existen y de los retos y herramientas que debe empezar uno a pensar y a utilizar. También empieza uno a darse cuenta del fortalecimiento que necesitan las instituciones y más las instituciones públicas. También la necesidad que existe en cuanto a el apoyo a los docentes. Digamos que los docentes deberían tener un apoyo continuo, una capacitación continua, porque realmente están carentes de herramientas, de contenidos y sobre todo carentes de propósito en las planeaciones. La importancia de la planeación, la importancia la importancia de la actualización del currículo, pues que hoy en día es bastante necesario, que ya los niños de hoy en día no son los mismos de hace 10 años, ni de hace 5 años, entonces son currículos que merecen ser actualizados por medio de las nuevas herramientas, por medio de las TICs, por medio del arte, por medio de tantas cosas que hoy en día se nos es fácil llevar al aula, pues que busquen la motivación, que es lo que más necesitan los niños. Y sobre todo que todo esté encaminado a la generación de participación libre, de expresión, de trabajo colaborativo y sobre todo de construcción de comunidad, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y las habilidades innatas de todos los niños y niñas y sobre todo el contexto en el que ellos viven y su comunidad. Muchas gracias.